Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar con esta clase el texto Gimnasia, un contenido olvidado. Habíamos llegado hasta la parte en donde se explicaban cuáles fueron los fundamentos, ¿no?, de que resurjan en las ciudades las prácticas corporales y específicamente, ¿no?, las gímnicas. Habíamos terminado con eso en la clase anterior. Habíamos visto que el matrimonio Langlade y Langlade dividía los periodos de la historia en tres, que bueno, de algún modo pues, se podría decir que era una cosa arbitraria, hasta ellos mismos lo decían, que no era una cosa unívoca, que había otros criterios, pero ellos entendían que había un primer periodo de la gimnasia que iba aproximadamente de 1800 a 1900, aunque vimos, y ellos mismos lo reconocen, que antes de 1800 ya había gimnasia y también, ¿no?, en sentido educativo, como vimos lo de Johann Gutmuth, pero que para redondear un poco en fechas, hablaban de tres periodos y empezaban en 1800. De 1800 a 1900, ¿por qué un periodo tan largo? Porque dice que en este periodo no hubo grandes cambios, las distintas escuelas, porque así le denominan a las regiones donde había gimnasia, se fueron desarrollando, unas independientemente de las otras. Y por eso es como que está bastante restringida cada tipo de gimnasia a una región, si bien el origen está claramente en Alemania. ¿Sí? Bueno, estas tres escuelas eran la alemana, la escuela sueca y la escuela francesa, recordando que dicen que hay una escuela inglesa, pero que no la van a analizar porque ahí las necesidades en cuanto a prácticas corporales se satisfacían a través del deporte. Bueno, vamos a ver muy brevemente, porque imagínense que este libro del matrimonio de Langlade tiene más de 500 páginas y habla de esto, fundamentalmente de estos tres periodos y un poquito más, no mucho más. Entonces es enorme lo que se podría hablar, pero vamos a hacer una muy breve síntesis. Como siempre, si yo voy a tomar cosas que por ahí no están en la bibliografía mencionada, específicamente acá la mía, o en este caso que estamos hablando de la de Langlade, lo voy a aclarar. Bueno, justamente lo primero que yo pongo como parte de la escuela alemana, si bien no tiene absolutamente nada que ver ni con gimnasia ni con Alemania, es al filósofo John Locke, fue un filósofo inglés, empirista, ¿no? Y la concepción de la educación física que tenía, les decía que la educación tenía que ser educación física, moral e intelectual. Ese concepto casi llega hasta nuestros días y se ha ido desarrollando, ¿no? Como que la educación áulica sería la intelectual y la moral, y la física también, la educación física también abarcaría la educación moral, ¿no? ¿Qué planteaba John Locke? Dice, se deben mejorar las facultades del cuerpo, el fin de esa educación es la salud, ven como que siempre está este tema de la salud, hay que conservar el cuerpo fuerte y vigoroso para que pueda obedecer y ejecutar las órdenes del espíritu. Bueno, justamente eso es lo que pretendía, ¿no? Pero lo que pretende, lo que realizó el capitalismo, tener un cuerpo fuerte y vigoroso que pueda obedecer y ejecutar órdenes del espíritu. Es un complemento de la educación intelectual. Locke se refiere a educación física, ¿no? Hablamos de educación física, entre comillas, se pone así con minúscula, porque como aclaramos, no es una disciplina, él no habla de una disciplina, habla en términos generales, ¿sí?
mediante los ejercicios, y cita, ¿no? Pero fíjense, la equitación, la natación, los juegos, son componentes indispensables, dice, para el logro de una salud física y mental del individuo, preparándolo para el éxito social y profesional. Esto ha tenido un gran arraigo en los continuadores, ¿no? de este discurso, como es el caso de Jean-Jacques Rousseau. Fue un polímata porque se dedicó a muchas cosas, pedagogo, filósofo, escritor, músico, botánico, naturalista, ¿sí? Que fue el primer pedagogo, dice, que atribuyó la incidencia de la formación corporal en la formación intelectual. Fíjense que esto tiene la influencia, ¿no? La incidencia de la formación corporal en la formación intelectual. Este discurso está muy arraigado en la actualidad, en la teoría psicomotricista que nosotros vimos, ¿no? Este hecho de que los ejercicios, las prácticas corporales no tienen ninguna intención de enseñar nada, ¿no? En las clases de educación psicomotriz, sino que todo eso se utiliza como un mediador, como un recurso didáctico para mejorar los procesos intelectuales. Y bueno, esto ya lo planteaba Jacques Rousseau. Sobre todo hay un libro que seguramente van a leer a lo largo de la carrera en algún lado, que se llama El Emilio o de la educación, en el que habla de la educación de Emilio y de Sofía, bueno, casi todo muy propio de la época, ¿no? Leído en clave de género, porque casi todo el libro está dedicado a Emilio, y solo hay un apartado en el que habla de la educación de Sofía, de la mujer, porque bueno, no necesitaba mucha educación, más que la necesaria para las quehaceres del hogar y no mucho más. Dice, entonces ahí lo que plantea en este libro, en el Emilio, dice, hágalo fuerte y sano para que pueda hacerse inteligente y razonable. Sus conceptos acerca de la necesidad del niño de correr, de gritar, de luchar, son importantes para comprender la postura de la educación a partir de ese momento. Pero ven lo mismo, no se habla, no hay ejercicios. Es que en sí es lo mismo, es esa educación física con minúsculas, ¿no? Correr, saltar, gritar, luchar. Esas son las prácticas que recomendaba. Bueno, ahora sí ya entramos un poco más de lleno en la escuela alemana, y para eso citamos a Jean Bernard Basedow, que si bien no tiene él, en principio, nada que ver con la gimnasia, en el sentido de que no fue gimnasta, pero él creó una institución siguiendo, ¿no?, estos lineamientos de Rousseau, que era una institución educativa que se llamó Philanthropium en Dessau, es parte de lo que hoy es Alemania. En 1774 fundó esta escuela que después tuvo mucho arraigo en toda la región, inclusive en muchos países, inclusive llegó a América. Y dentro de las materias que se incluían estaba la educación física. No en ese sentido de educación física, no está preciso cómo se denominaba la asignatura, pero dentro de las demás de las materias que había se incluía prácticas corporales, podemos decir. Tenía la función vital del currículo la educación integral, ¿ves? De la educación integral, que es propio de estos pensadores que vimos anteriormente. Este programa incluía bailes, esgrima, montar a caballo, correr, saltos, lucha, natación, patinaje y la marcha. ¿Ven? No se aleja mucho de todo lo que se puede considerar, inclusive en algún caso, una gimnasia pensada desde las prácticas en Grecia, ¿no? Estos cambios curriculares radicales sirvieron de base a otros escenarios educativos en Alemania y en otras partes del mundo, bueno, como le decía, para que se incorporara la educación física dentro del programa regular. Vamos a ver que la importancia fundamentalmente de este Philanthropium en relación con la gimnasia es que llega a trabajar
en ese Philanthropium, en un Philanthropium, no en ese, Johann Christoph Friedrich Gudmund, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, Salzman, otro pedagogo que trabajó en Dessau, no dando gimnasia, pero abre en el Scheffensaal otro Philanthropium. No es el primero, si bien se lo conoce como el padre, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si este es el padre, ¿quién será la madre? De la gimnasia pedagógica. A Gudmund se le dice así, el padre de la gimnasia pedagógica. Sin embargo, no fue la primera persona que dio estas prácticas corporales, que se denominaron con posterioridad gimnástica, en los Philanthropium. ¿No? Primero fue Johann Simon, no me acuerdo bien, el segundo fue Dutoit, el tercero fue André, que fue justamente al que reemplazó, Christian Karl André, al que reemplazó en el Scheffensaal Gudmund. ¿Por qué los anteriores no trascendieron? Bueno, hay un libro de Dutoit, pero que habla de educación en términos generales, pero lo que yo digo, ¿por qué trascendió Gudmund y los otros no? ¿O qué hacían los otros? No se sabe bien, hay unas referencias, pero todo relacionado ya con lo que se mencionó. Bueno, sí, había algunos juegos, unas carreras, saltos, luchas, esas cosas. Pero ¿por qué no se hicieron famosos, no trascendieron? ¿Por qué Gudmund se lo considera el padre, ¿no? de la gimnasia pedagógica y se dice, bueno, como el que organizó lo que hoy se denomina educación física? Porque escribió libros. Como les decía ya anteriormente, fue el primero que escribió un libro que se llama Gimnasia para la Juventud, Gimnástica para la Juventud, perdón, y la novedad también es que toma la palabra gimnástica y es el primero que le da un carácter educativo, porque hasta ese momento había ya publicados libros en el siglo XVIII, en el siglo XVII, inclusive, bueno, mucho antes, pero siempre con carácter médico. Pero hay como ese retorno al uso de la palabra gimnástica y a sus conceptos desde el discurso médico a principios del siglo XVIII, pero siempre era cirugía gimnástica, por ejemplo, medicina gimnástica, esos títulos. Y acá la novedad es que toma esa palabra, digo yo, no lo he leído en otro lado, pero es una conclusión que saco yo, erróneamente, creyendo que la gimnástica representaba a los ejercicios, que se refería a las prácticas corporales, y denomina a lo que él hace gimnástica. Y le pone al libro Gimnástica para la Juventud, que lo publica en 1793. Publicó otros libros, ¿no? Gimnástica para la Juventud, Juegos para la Juventud, ya es del siglo XIX, no me acuerdo, 1804 creo, Tratado de Natación y Gimnástica para los Hijos de la Patria. Fíjense que si bien este libro, cuando se lo traduce, se lee acerca de este libro, lo traducen así, Gimnasia para los Hijos de la Patria, el libro en realidad se llama Turnbuch. Turn viene de turnen, de girar, es la disciplina que prevaleció posteriormente en Alemania y que actualmente es la gimnasia artística. Esto quiere decir libro de gimnasia, pero fíjense que ya no le puso Gymnastic Buch, le puso Turnbuch. Y para los Hijos de la Patria, porque al igual que Young, como vamos a ver ahora seguidamente, sus libros también tenían un carácter político en relación al nacionalismo alemán, a buscar la unión de las regiones de Alemania para conformar la Gran Alemania, que recién ocurrió en 1871. Por eso de que es un discurso puramente pedagógico, también me parece a mí una interpretación liviana, porque bueno, él también habla de eso de la patria y de lo alemán, ¿no? Y también como una reivindicación de la lucha contra el absolutismo.
todos estos precursores, ¿no?, en la gimnasia. Fueron traducidos al danés, al inglés, al holandés, al francés y al sueco. Por lo menos esas son las versiones que encontré yo. No sé si hay otras versiones, pero sus libros en todos estos idiomas yo los encontré. Se puede decir que fue el primero en diferenciar, sistematizar y ordenar la disciplina que hoy llamamos educación física. Dice Langlade y Langlade, desde una perspectiva distinta a la nuestra. Nosotros no decimos que es la verdad, pero de una perspectiva distinta, porque vimos que la educación física se creó a finales del siglo XIX, con objetivos bien marcados, tanto disciplinares como biopolíticos. Y que, por ejemplo, una de las cosas que incorpora la educación física a sus contenidos escolares era el deporte, y acá, si bien en este momento había deporte, pero recién era incipiente en las instituciones educativas de Inglaterra, recién. Todavía no se había, así entre comillas, exportado. Como que esto es relativo, esta afirmación. El plan de estudios incluía, otra vez, pentatlón griego, bien que remite a todas esas prácticas griegas, porque en Grecia ejercicios de gimnasia podía hacer cualquier cosa. Si causaba una agitación, una elevación de la frecuencia cardíaca, ya se consideraba gimnasia. Nuevos ejercicios que él mismo había inventado, porque él usa aparatos de gimnasia, inclusive antes que Ian, que es el creador de la gimnasia en aparatos, ¿no? También incluye escalada, bailar, saltar, ejercicios militares, correr, nadar, lanzar, caminar, bueno, de todo. Ahora vamos a ver un poquito más. Erwin May es un texto que vimos que habla sobre la historia del concepto gimnástica. Él plantea que era una gimnasia de resultados, de performance. ¿A qué se refiere con esta? Parecería que se refiere a que era una gimnasia agonística, ¿no? Una gimnasia que tenía algún tipo de competencia. Si bien escribió libros sobre juegos, los diferenció. Había libros de gimnástica y libros de juego. Este último que les decía, el Turbuch, no lo he leído, no lo he analizado. Pero en muchos de los juegos que aparecen en su libro de juego, evidentemente él los consideraba juegos, porque los llama Spiel, pero eran deportes en Inglaterra. Ahora, esta afirmación es para tomarla con pinzas, porque se puede decir la gimnástica de Guttmuth era más parecida a los sports ingleses que a la gimnasia alemana o sueca. Se podría sacar esta conclusión, ¿no? Porque si dice que era una gimnasia de resultados y de performance, quiere decir que había una competencia. Y esto, en principio, hay que seguir analizando, pero no creo que haya sido así. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver por qué. Fíjense, este libro es una versión del libro de él en inglés que está publicada en 1893, fíjense acá abajo, 1893 está publicado. El libro, ven que acá dice que la versión original es de 1793. Por eso parece, por lo menos por esta prueba empírica, ¿no?, de que las cosas en 100 años, como dice el matrimonio Langrade, mucho no cambiaron en cuanto a la gimnasia. Por eso él habla de ese periodo de las escuelas. Esta es la presentación del libro. Bueno, este es el libro original, ven que dice 1793. Esta es Higia o Igeia, que es en la mitología griega era la diosa de la salud, de la curación, la limpieza, la sanidad. Fíjense, ¿no?, la importancia de la salud. Por eso digo, bueno, acá en la gimnástica puede haber habido fuertemente un discurso disciplinario, pero también había un discurso biopolítico, ¿no?, en el sentido de mejorar la salud de la población. Fíjense, estos son grabados
del libro. Si nosotros le sacáramos, esto está traducido, obviamente no aparece, yo le pongo así el salto, pero en el libro originalmente está en alemán. Entonces, si no leemos esto, parece que están jugando, ¿no? Pero acá están saltando arriba de una vara, ¿no? Por arriba, ¿no? Solo con las piernas, con la ayuda de una pértiga, lo mismo acá, con la ayuda de una pértiga, acá saltando a un lado y a otro parece del arroyo ¿no? Y el tema es el salto. Lo mismo acá. Parecen juegos, ¿no? Parece acá está como si estuviesen haciendo rango, le decíamos antiguamente, ¿no? Son carreras. Acá parece que hay algún tipo no sé, no se sabe qué están haciendo. Pero quiere decir que si uno mira exclusivamente los grabados, parecería que son prácticas más lúdicas. Por eso, no sé a qué remite que haya dicho, mejor dicho, Erwin Mell, que eran una gimnástica de performance, de resultados. Por ahí, bueno, acá puede haber algún tipo más de competencia, ¿por qué? Pero son lanzamientos de discos, ¿no? De lanzamientos con flecha, las luchas, ¿no? Entonces, todas estas trepas, ¿ves? La escalada. Entonces uno, si mira los dibujos, dice, bueno, parece que son todas más prácticas lúdicas que otra cosa. Equilibrar, balancear, ¿no? Lo mismo hay un barrilete, aro, una hamaca, ¿no? Porque dice levantar y llevar, remolcar, remolcar y cuerdas danzantes le llama. Yo lo traduzco como cuerdas danzantes, no sé bien qué son las cuerdas danzantes. Y bueno, y después bañarse y nadar. Pero yo les voy a mostrar una parte del libro que yo traduje, una partecita nomás, porque hay muchas más pruebas de esto, de que en realidad era una gimnasia. Fíjense lo que dice, bueno, el punto número 20, un apartado, dice método, uso del tiempo y reglas generales. Durante una semana, se refiere esto a las carreras, ¿no? Durante una semana, caminar todos los días. La segunda semana, pasos un poco más rápidos. La tercera semana, más acelerados. La cuarta semana, trotar lentamente, por 1 minuto. Otra vez 2, luego 5, luego 8 minutos, y así sucesivamente. Después, acelerar el trote. Pronto trotaría y correría. ¿No? Se ve como hay una dosificación de la carga, donde se supone que se va aumentando la frecuencia y se va aumentando la intensidad, y seguramente a medida que pasa el tiempo va aumentando el volumen, porque si primero corre 2, después corre 5, 8, cada vez también corre más tiempo, por lo que tiene una característica gímnica. Tenía una intención, ¿sí? Que ya se ve, y tenía una dosificación de la carga. ¿Qué plantea el matrimonio de Langlade en su libro en referencia a la gimnástica de Woodmuth? Dice, nace un nuevo enfoque de los ejercicios físicos, la gimnasia, que se extenderá rápidamente al continente europeo. ¿Por qué? Porque si bien los ejercicios eran los mismos, sí, ya lo decía Locke, lo decía Rousseau, otros pedagogos los habían dado en los filantropinum, este tipo de prácticas. Inclusive antes de los filantropinum también hay otras referencias, que bueno, ahora no vienen al caso, es muy largo, pero Matteo Vecchio, Vittorio da Feltre en Italia, han tenido instituciones educativas que incluían ejercicio. Pero acá lo que se observa, y que por eso se puede afirmar que nace una nueva práctica, un nuevo enfoque de los ejercicios, una nueva práctica corporal, es que hay una dosificación, ¿sí? Hay una cuantificación del esfuerzo.
no se ve para nada. Debe haber habido algo, supuestamente, porque si no, no hubiesen tenido efecto. Pero no está registrado eso, por ejemplo, en las prácticas gímnicas de Grecia. Bueno, continuando con la escuela alemana, como les decía, Friedrich Ludwig Jahn es el precursor de lo que hoy conocemos como gimnasia artística, que no tengo miedo de ser redundante, ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo, la gimnasia artística es un deporte, dejó de ser gimnasia. Cuando incorpora la competencia, pasa a ser un deporte, porque hay una institución, y había una institución, ahora se llama la FIG, la Federación Internacional de Gimnasia, pero antes fue la Federación Europea de Gimnasia. Ya cuando se empezaron a incorporar países a esa institución, se quisieron incorporar países por fuera de Europa, ya se le puso Federación Internacional, lo que antes era la Federación Europea. Bueno, el movimiento gímnico es muy, muy largo, es muy rico el trabajo, para mí hay mucha influencia, ¿no? de Jahn en muchos órdenes sociales, pero bueno, no se puede desarrollar todo, así que vamos a hacer una muy, muy, muy breve síntesis de la gimnasia de Jahn. Dice, el movimiento gímnico que gestó tuvo características nacionalistas. ¿Por qué? Porque ven que esto generalmente se atribuye solamente a Jahn. Y en Goodmuth también sus libros hablan de eso. Habla de la importancia de la formación de la juventud para la patria. También está ese discurso. Y sin embargo siempre se lo atribuye más que nada a Jahn. Porque como les dije, hacia principios del siglo XIX, Prusia estaba bajo el dominio napoleónico. Entonces, si querían recuperar el país, tenían que luchar. Y para eso necesitaban una juventud sana, fuerte. Entonces, surgió este movimiento que, entre otras cosas, incluía la ejercitación, justamente para mantenerse sanos y fuertes. Pero tenía arengas políticas, arengas sobre la nacionalidad, la importancia de pelear contra el invasor extranjero, pero también contra, como les decía, contra el absolutismo de las monarquías. Dice, con el fin de mejorar la capacidad de los jóvenes, desarrolló un programa de educación física, ¿no? Con minúscula, que él denominó Turnen, o Turkunst, con K, porque entendía, justamente por ser ultranacionalista, que la palabra gimnástica era una voz extranjera. Preparó un conjunto de estaciones, de ejercicios, tales como la pista de correr, la palestra, para la lucha, la fosa de saltos, en alto y con pértiga, algo que ya aparece, como vieron, en Goodmuth. Correr aparece en Goodmuth, la lucha aparece en Goodmuth. La enseñanza también incluía la arenga política y la transmisión de bases nacionales. Diseñó y creó la variedad de aparatos tales como las barras paralelas, las barras horizontales, los burros de salto, entre otros. No todos los aparatos de la gimnasia artística los creó Jahn, ¿sí? Algunos son anteriores inclusive. Este movimiento generó lo que hoy conocemos como gimnasia artística deportiva o internacional, dice el matrimonio Langlade. ¿Por qué? Por una breve cosa que me parece importante señalar. Entre las dos gimnasias, ¿por qué vimos durante el análisis del texto de Crisorio Educación Física, hablábamos de la reforma de la gimnástica, y lo que implicaba la reforma de la gimnástica era dejar de hacer gimnástica alemana? ¿Por qué dejar de hacer gimnástica alemana? Porque decía carecía de cientificidad, porque era antinatural, ¿sí? Y ¿cuál gimnástica alemana? ¿La de Goodmuth o la de Jahn? Bueno, la gimnasia que triunfa en toda Alemania y en el mundo es la gimnasia de Jahn. Fundamentalmente, ¿por qué? Muy breve lo cuento. Porque justamente como era un movimiento político, y ante un asesinato que cometió uno de los miembros
de los turnistas, le decía, no se traduce como los turnistas, los que practicaban turner, cometió un asesinato que se entendía que tenía razones políticas, y esa fue la excusa para que se prohíba el turner o el Turkus en toda Alemania, o en las regiones de Alemania, fundamentalmente en Prusia, ¿no? Berlín, todas esas regiones. Se prohibió. El turner se practicaba al aire libre, primero utilizando los accidentes de la naturaleza, y después Jan construye en 1811 en Berlín le llama él el Turmplatz, como una plaza de ejercicio, sería una plaza de gimnasia. Pero cuando se prohíbe, todos los aparatos que se utilizaban ahí, todo eso se recreó en la clandestinidad, en lugares cerrados, y así se supone que ha nacido el gimnasio, porque no existía en esa época el concepto de gimnasio, ¿sí? Y a su vez, como eran perseguidos políticos, muchos de sus seguidores, los seguidores de Jan, emigraron a otros países, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, Folien, y que fue el precursor de la gimnasia, el que trajo la gimnasia artística, o lo que hoy es la gimnasia artística, a Estados Unidos. Bueno, Jan estuvo encarcelado durante unos años, recién como 20 años después, en 1842, recién se libera la práctica del turner, ¿sí? Y se vuelve a utilizar la palabra, ¿no? Turner. Bueno, es muy larga la historia. Bueno, la gimnástica alemana llega a la escuela de la mano de Adolf Spies. He conseguido algún libro que lo estoy analizando, no hay nada en el matrimonio Langlade, no explica mucho, más que nada que era una mezcla de los dos, como que tomó a los dos precursores de la gimnasia en Alemania, las dos corrientes, para hacer su gimnasia en la escuela. Este pedagogo fue el que realmente incorporó la gimnasia en las instituciones educativas en 1848, dice, implantó un programa de gimnasia donde los estudiantes participaban durante 2 horas corridas, 3 veces a la semana, ¿sí? No llegó ni hasta acá en este momento eso. Este programa de educación física, ven que educación física, manda el matrimonio Langlade, se desarrollaba en forma progresiva, comenzando con ejercicios simples y luego añadiendo otras actividades más complejas. Consideraba que las clases debían ser dadas por un especialista, porque en Alemania no había una formación, cosa que sí, por ejemplo, pasaba en Dinamarca ya desde el principio del siglo XIX. Vamos a ver justamente a la escuela sueca. La escuela sueca tiene la característica que el creador de lo que se denomina, lo que el matrimonio Langlade denomina la escuela sueca, el inspirador para el creador es un danés que se lo conoce como Franz Nachegal, aunque bueno, el nombre era más largo, Vivan, Victorius, Friedrich, Franciscus, pero bueno, todo eso en general se lo conoce, se lo menciona como Franz Nachegal. Lleva la gimnasia de Gudmund a Dinamarca. Se supone, yo lo que he leído siempre se habla en esos términos, se supone que conoció los libros de Gudmund y lleva esta gimnasia a Dinamarca. En 1799 abre el primer instituto privado de gimnasia en Europa. En 1801 es contratado como maestro de gimnasia en 2 escuelas privadas. No se generalizó. Hay algunas publicaciones que dicen, bueno, en 1801 ya estaba la gimnasia en Dinamarca. No, eran 2 escuelas privadas que lo contrataron a él. Esto fue un poquito posterior. Logra que se funda en 1804 el Instituto Militar de Gimnasia, donde entrena a maestros de gimnasia para el ejército. ¿Qué importancia tiene esto? Que a este instituto concurre Per Henrik Link, que es el creador de la gimnasia sueca. Conoce la gimnasia, Link,
en el Instituto Militar de Gimnasia de Dinamarca. En 1807, Frank Nachegal fue nombrado profesor de gimnasia en la Universidad de Copenhague. En 1808, el Instituto Militar de Gimnasia permite que se formen civiles como profesores. Ven, fíjense qué tempranamente, un siglo antes casi que nosotros, que en Argentina quiero decir, ya se estaban formando profesores, en este caso para transmitir la gimnasia. En nuestro caso, bueno, ya era la incipiente educación física. En 1814 fue nombrado director de gimnasia para toda Dinamarca y la introduce en las escuelas primarias. Ahí sí. Bueno, nos encontramos con el creador, con Per Henry Ling, como veíamos, asiste al Instituto Militar de Gimnasia, donde toma contacto con las ideas de Guttmuth. Al principio él no cambia nada, se interesó por corregir vicios posturales de la juventud y por la necesidad de crear un entrenamiento sistemático para la tropa. Crea sus principios, sus propios ejercicios. O sea, al principio él no cambia nada, después creó sus propios ejercicios. Cuando llega a Suecia, él es profesor de gimnasia, pero más o menos repitiendo todo lo que habría aprendido en el Instituto Militar de Gimnasia de Copenhague. Esos ejercicios que crea son de pie, sentado, tendido, asistido por el empleo de cuerdas, barras, nada novedoso que no se diera en la gimnasia de Guttmuth, para suspensión, escalas, todo esto de Guttmuth. Su gimnasia pretendía el desarrollo armónico del cuerpo y por lo tanto propone ejercicios simétricos de ambos lados y en todos los planos. Bueno, él lo que observa es que hay una deficiencia postural en la sociedad sueca, y es por eso que crea, esto sí es novedoso, aunque vamos a ver que se crea, es entre comillas, porque sus ideas no fueron tan propias como en general se ha difundido. En 1813 funda el Real Instituto de Gimnasia de Estocolmo y de esa forma se asegura la formación de profesores. ¿Ven? También, muy tempranamente, empieza a formar profesores en Suecia. Ahora vamos a ver esto de que si esto realmente fue algo totalmente novedoso o creado por él. En 1820 publica el libro Utilidad de la gimnasia para el soldado, crea nuevos procedimientos auxiliares que dan sostén y ofrecen resistencia para corregir deformaciones. Es la primera vez en la historia de la gimnasia que se realizan estos ejercicios. ¿Por qué? Porque los ejercicios, como yo les vengo diciendo, los ejercicios en general, y como vieron ustedes en las láminas, ¿no? Los ejercicios eran todos sintéticos, se denominan. ¿Por qué? Porque incluyen a muchas articulaciones, son ejercicios globales. No son algún tipo de ejercicio localizado, por ejemplo, para una articulación, que yo me pongo así a hacer bíceps, ¿no? Involucran a muchas articulaciones, y son ejercicios casi inclusive que se podría decir de la vida cotidiana, correr, saltar. No digo, ojo, no confundir con que digo ejercicios naturales, ¿sí? Son ejercicios que se realizan en la vida cotidiana. Por eso dice, es la primera vez en la historia de la gimnasia que se realizan estos ejercicios. A esto también le podríamos poner un gran signo de interrogación, porque vamos a ver que no era la primera vez que se realizaban. Y que esta gimnasia de Ian, por lo que dicen varios autores, estuvo afanosamente inspirada en Pestalozzi. Fue un pedagogo suizo. Bueno, la diferencia estriba en que hasta el momento la gimnástica solo se componía de ejercicios de resultados y de performance. Ven, otra vez aparece esto de la mano del discurso de Erwin Menn. Ejercicios de resultados y de performance. Son estas cosas de ejercicios globales que yo los asocio más con prácticas lúdicas. Pero por eso no estaba el ejercicio analítico. Y esto es lo que
plantean, yo le decía a varios autores, esto lo plantean tanto Erwin Mell como el matrimonio de Langlade plantea esto, aunque en realidad se cree que no fue Link, sino tal vez Jean-Henri Pestalozzi, quien primero intuyó la posibilidad correctora de sus ejercicios. El tema es que, si bien Pestalozzi escribió, hay mucho más de lo que escribieron de él, de lo que él mismo escribió. Y yo no he encontrado, por más que he buscado, bueno, acá está la gimnasia de Pestalozzi, se dice que había una gimnasia elemental. La gimnasia de Pestalozzi se la llama así, gimnasia elemental. Yo no he encontrado, pero supuestamente el pastor Niederer desarrolló ejercicios libres puramente geométricos, ¿no? ¿Vieron lo que es la gimnasia sueca? Es este tema de mover algunas articulaciones, ¿sí? En posiciones, están de pie. Esos ejercicios geométricos que se daban en la gimnasia en el Instituto de Pestalozzi. En 1812, el interés en Suecia por Pestalozzi llevó a que se publique una traducción de las obras de pestalozzianas y Lin le agregó un capítulo sobre la gimnástica, ¿sí? La finalidad de los ejercicios modeladores de Lin fue la formación corporal, especialmente la postura, para soldados y campesinos. Por eso esto también es novedoso en el sentido es de que se pensaban, tampoco no eran muy sofisticados los ejercicios, pero se pensaron ejercicios en función de corregir una postura. ¿Sí? Ejercicio, hoy le llamaríamos una gimnasia correctiva, ¿no? Hay algún ejercicio, una mala postura, porque hay algún músculo que está debilitado y el antagonista está acortado, entonces al antagonista habrá que estirarlo y al agonista habrá que fortalecerlo. ¿Sí? Ese es el criterio que hasta ese momento no está en ningún lado, no estaba en ningún tipo de ejercitación. Bueno, tuvo un continuador en su hijo, dice que fue el que realmente al padre se lo llegó a conocer en el mundo porque su hijo ordenó y completó y sistematizó la obra de su padre. Y también tuvo sus logros, Hjalmar Fredrik Link, ¿sí? Su padre dedicó su interés al problema de los jóvenes y adolescentes, y en los niños, considerándolo el padre de la gimnasia escolar. Este es sobre todo en Alemania, un concepto que es importante investigar, la gimnasia escolar. Y también, acá no lo dice, pero también pensó en la gimnasia para mujeres, ¿sí? Esto lo que implicó, porque, como decía, el padre fundamentalmente estaba pensando en adultos y en soldados, en obreros, en corregir vicios posturales, y esto adaptó los ejercicios, creó una cosa, Hjalmar, que se conoce como las tablas gimnásticas, que tampoco las he encontrado, pero que todos las mencionan. Otra importante contribución fue la creación, como les digo, de las tablas gimnásticas, a través de las cuales adecuó los ejercicios de su padre a distintas edades, sexo, condición física. Por eso digo, acá tal vez hay algún tipo de dosificación, ¿sí? Que bueno, no se sabe bien cuál es porque nadie las describe. Bueno, vamos a la escuela francesa, muy brevemente. Yo no veo, sinceramente, algo tan novedoso como para decir que lo que hizo Francisco de Amorós y Ondeano, Marqués de Sotelo, un español radicado, exiliado, mejor dicho, en Francia por cuestiones políticas, algo novedoso. Porque tomó las ideas de Goodmuth, de Ian, de Pestalozzi inclusive, y con ideas propias. Pero fue una gimnasia de tipo militar, era un militar, él daba clase en una institución militar. A principios de siglo se creó un instituto pestalozziano, que no duró muchos años en España, pero era de características acrobáticas, con ejercicios riesgosos, en alturas, ¿sí? Y de ahí se deduce que ha surgido también todo este tema de las voces de mando, ¿sí? Del ejército. ¿Por qué? Porque quienes
su gimnasia, él murió en 1848, pero en 1851 su gimnasia se incorporó, fue la gimnasia, a pesar de tantas críticas que tenía, se incorporó al sistema educativo francés, y la gente que podía hacer de profesores eran militares o ex militares formados con él, por eso la gimnasia tiene ese carácter militar. Pero estamos, repito, hablando de gimnasia, no estamos hablando de educación física. Estas exigencias unidas al pobre criterio pedagógico mereció duras críticas. A pesar de ello, la gimnasia amorosiana dominó el panorama militar civil de Francia. Como le digo, se introduce en las escuelas como asignatura obligatoria en 1851, y los primeros instructores fueron la mayoría, bueno, suboficiales del ejército, como le decía. ¿Qué pasaba mientras tanto en Argentina? Durante la segunda mitad del siglo XIX el Estado se fue consolidando y con él el sistema educativo. Volvemos al libro, ¿no? Volvemos al capítulo que yo escribí, que por eso se fue considerando el Estado, se fue considerando y con él el sistema educativo. Como un dispositivo de normalización del ciudadano, como una forma de homogeneizar el sentido de nacionalidad, considerando también que en dicho periodo se produjo una gran oleada inmigratoria. Yo utilizo este libro de Jorge Sarabí Rivière, Historia de la Educación Física, está citado, esta es una nueva versión, pero está citado el libro en el capítulo del libro que yo escribí. Dice: la implementación de la gimnasia en las escuelas secundarias argentinas se produce siguiendo los lineamientos de las gimnasias europeas desde los primeros años del siglo XIX. No nos vamos a encontrar con nada distinto de lo que pasaba en Europa, porque lo único que se hizo acá, no había una corriente propia y se copiaba. Fíjense, el colegio de la Santísima Trinidad de Mendoza en 1818, ¿qué daba? Juegos gimnásticos, la barra, la pelota, los bolos. El Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires en 1823, se facilitan útiles para juegos gimnásticos. Se supone que esto es todo muy parecido a... bueno, estos juegos de pelota aparecen en el libro de Guttmuth. Está todo relacionado para mí con Guttmuth. Colegio de Niñas de San Juan, 1839, baile y juegos gimnásticos. Escuelas normales, 1852, ejercicio físico, ejercicio gimnástico, gimnasia de sala. La gimnasia de sala para mí es una gimnasia sueca. Colegios nacionales, 1863, ejercicios gimnásticos, ejercicios gimnásticos y militares. ¿Qué pasaba en la provincia de Buenos Aires, más específicamente? Ley de Educación Común de 1875. Ley número 988. Este mínimo se compondrá de los conocimientos generales sobre religión, habla sobre el currículum, ¿no? Y dice idioma nacional, cálculo, gimnasia, canto. ¿Ven? Ya aparece la palabra gimnasia, ya no, anteriormente estábamos con gimnástica. Esto está sacado, Reglamento General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, 1883, un año antes de que se sancione la Ley de Educación Común de 1884, ¿no? la Ley 1430, Educación Común. Esto está sacado de la revista que elaboraba desde 1881, creo, el Monitor de la Educación Común, editada por el Consejo de Educación. Y fíjense los contenidos que muestra, ¿no? Para la enseñanza primaria, en primer grado, dice movimientos preliminares, alineación, numerarse, tomar distancia, cerrar filas, todo un discurso militar. Primer grado estamos hablando. Volver la cabeza a la derecha, a la izquierda sucesivamente, inclinar la cabeza adelante, no sé, ejercicio de cabeza. Rompan filas, estos ejercicios se repetirán varias veces, acá está el carácter gímnico, ¿no? Hasta que se obren con uniformidad. Este tema de la uniformidad, obviamente, es propio de lo militar también. En segundo grado, gimnástica se llama la materia, repetición de los ejercicios del primer nivel, más flexiones, extensiones, abducciones, levantarse sobre la punta de los pies, volver los pies. Bueno,
Es todo gimnástica. Gimnástica y de características militares. El sexto año, repaso de los ejercicios de marcha y saltos, carreras, aceleradas, pero cortas, ¿no? Manejos de armas con fusiles de madera o carabina de reforma. Manejo de armas en la escuela primaria. Cuando se dice, bueno, que la educación física tiene una herencia militar, quizás se habla de esto, pero acá claramente de lo que se está viendo es que no hay educación física, acá hay gimnasia. Entonces la gimnasia tiene un origen militar, pero vemos que en todo caso la educación física se constituyó, como vimos con el texto de Crisorio, no en continuidad de la gimnasia, sino en oposición. La educación física no estaba conformada como disciplina. ¿Por qué? Porque se habla de gimnástica, de gimnasia, de juegos, ejercicio físico. Los fines eran higiénicos y con marcado acento militarista, como decíamos. La ley 1420 de educación común, en su artículo 1, establece: la escuela primaria tiene como único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico. Lo que vemos que ya esto venía, ¿no?, mencionándose John Locke, ya lo mencionaba esto, el filósofo inglés. De todo niño de 6 a 14 años de edad, en el artículo 6 especifica un poco más, porque dice: el mínimo de instrucción obligatoria comprende la siguiente materia: lectura, escritura, aritmética, gimnástica. Para varones, ejercicios y evoluciones militares, ¿no? Gimnástica y gimnástica militar en todo caso. ¿Qué gimnástica? ¿De qué gimnástica hablan? De seca y alemana. No lo voy a... hay muchos elementos para mostrar que esto que yo afirmo en el texto es así, pero bueno, yo un poco para acortar lo saqué de la presentación, pero hay muchos libros, se mencionan libros de la época, y en los documentos estos como el Monitor se mencionan libros que hacen referencia claramente a que era gimnasia sueca y alemana. Dado que se quería dar un fundamento científico a la educación física, se estableció la discusión sobre qué prácticas respondían mejor a estos intereses. Ya estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? Si era la gimnasia o el deporte. Enrique José Romero Bres crea el Sistema Argentino de Educación Física. Nada novedoso. Si vemos los libros de Enrique Romero Bres, es una mezcla de más o menos de todo lo que estaba en Europa. Él tenía un discurso crítico específicamente contra el deporte, pero en sus libros, yo tengo un libro de 1911, que da, lo que pasa es que lo dan con carácter de juego, pero son deportes. Inclusive habla juegos esportivos, con S, juegos esportivos. Bueno, son deportes. La gimnasia tenía un carácter tanto disciplinante como biopolítico, digo yo. Entonces, ¿por qué tuvieron que hacer la reforma de la gimnástica? Si lo que se quiso instaurar fue un poder, un biopoder que fuese más allá del poder disciplinario, incluyera un poder biopolítico. Si la gimnástica tenía un carácter tanto disciplinante como biopolítico, ¿por qué tuvieron que hacer la reforma de la gimnástica? Esto es algo que se está trabajando, no es una conclusión, son hipótesis. Pero yo manejo, en principio, 3 hipótesis. La primera, las gimnasias más difundidas tenían la intención, pero no la posibilidad, porque no estimulaban las funciones vitales. Si recuerdan lo que hablamos cuando analizamos el texto Educación Física, decía que lo que se quería producir era no tanto lo que se veía, sino poder controlar los mecanismos productores y reguladores de los movimientos, ¿sí? O sea, las funciones vitales. Y en todo caso, la gimnástica alemana, en el sentido de la gimnasia de Ian, esa gimnasia en aparatos, como vimos, las críticas eran que eran ejercicios muy localizados, un esfuerzo en algún grupo muscular, pero el aparato aeróbico, por ejemplo,
o en todo caso aeróbico más allá de lo muscular, se ponía muy poco en juego. Bueno, las gimnasias más difundidas, que como decía, eran la sueca y la alemana, ¿no? Pero estas gimnasias no incluían el trabajo predominante de las funciones vitales. Eso digo yo que puede ser una hipótesis, por eso lo tuvimos que cambiar, por eso incluyeron los deportes. La segunda hipótesis es la gimnasia de Guttmuth cumplía los requisitos desde el punto de vista fisiológico, porque vieron que había carreras, por ejemplo, no tanto las luchas ni los equilibrios, pero sobre todo el tema de las carreras, era una práctica que ponía en funcionamiento las funciones vitales. Y entonces, ¿por qué? Digo yo, no sé. Pero, ¿qué pasó para que eso no ocurra? Yo digo que el deporte triunfa por el carácter agonístico, ¿no? Por esto de la competencia, de la confrontación, de la incertidumbre de una pelea, y sobre todo con el carácter del deporte, que como vimos la semana pasada, en la clase de deporte, ¿no? Este tema que tiene la posibilidad que ha logrado el deporte es regular la violencia que tenían los juegos en esa época y que tanto preocupaba a Romero Bress. Y acá lo que yo digo que hay que investigar, que recién les decía, es este concepto que aparece, por ejemplo, en los libros de Alemania de la época de Schulgymnastik, ¿no? Que se lee gimnasia escolar, el tema de la gimnasia escolar. A ver, porque por ejemplo, Adolf Spice incluía la gimnasia de Guttmuth, pero bueno, hay que ver qué había ahí adentro y yo no lo sé. Y la tercera es que en todo caso, algo que sí cobró gran importancia en ese sentido, es que la gimnasia aeróbica se inventó 80 años más tarde por un personaje que supongo que conocen, que es el doctor Kenneth Cooper, que inventó un programa que se relaciona mucho más con el proceso que ocurre ahora, que fue una de las primeras gimnasias que se masificó y se vendió como producto, ¿no? De la gimnasia aeróbica, el jogging, que la gente salga a correr a la calle, algo que antes ese concepto no existía. Hay libros de Cooper, ¿no? Escritos muchos libros, en muchos idiomas, ¿no? Y en todo caso, existían las carreras, pero nunca se masificaron, nunca se pusieron de moda. Vamos a ver ahora muy brevemente algo relacionado de la gimnasia y la moda. Bueno, vamos al punto número 3, ya vamos terminando para hacerlo un poquito más corto esto. El punto número 3 habla de la enseñanza de la gimnasia. Es un poco el único subtítulo casi que yo les decía que respeto. Y lo que se plantea como propuesta para enseñar la gimnasia es que ante la enseñanza de cualquier contenido, recuerden que nuestra perspectiva no es desarrollar, no es entrenar, no mejorar, sino enseñar. Y para enseñar un contenido en gimnasia, lo primero que hay que hacer es una síntesis, ¿sí? ¿Y qué dice? La gimnasia síntesis implica construir una forma particular a partir de los saberes gímnicos de cada docente, construyendo dicha síntesis a partir de elementos singulares de distintas corrientes, ¿no? Eso es lo que se plantea como gimnasia síntesis. Si ustedes vieron que el eje, la mayoría de ustedes cursa de la A a la K, cursa gimnasia en el segundo cuatrimestre, pero hay, no sé, unas 150 personas que son de la L a la Z, o son recursantes, o se anotaron mal, que han cursado o están cursando gimnasia, y vieron que el eje se llama gimnasia, no se llama gimnasia alemana, ni sueca, ni aeróbica, ni gimnasia con música, no sé, no habla de qué gimnasia se da gimnasia. ¿Por qué se da gimnasia? Porque ese
es lo que justamente entendemos que debe ser, que una sola gimnasia no puede abarcar todos los objetivos, y entonces hay que hacer una síntesis entre todos los saberes gímnicos. Por eso, para tener un amplio panorama del campo gímnico, hay que estudiar, ¿no? Entonces, la propuesta es no orientarse hacia un tipo de gimnasia, sino hacer una síntesis. Bueno, fíjense esto. ¿Qué dice el diccionario acerca de síntesis? El diccionario dice exposición de conjunto, apreciación global, reunión de elementos en un todo. La síntesis es la operación inversa al análisis. Tengan presente esto para nuestra propuesta de enseñanza. La síntesis es la operación inversa al análisis. Y es la reunión de elementos en un todo. Esta es nuestra idea en cuanto a la gimnasia síntesis. Se reúnen la mayor cantidad de elementos de la gimnasia para formar un todo, que no va a ser un todo universal, va a ser el todo que cada uno pueda construir en base a los saberes que tiene. Esa es la gimnasia síntesis. Por otro lado, tenemos el diccionario filosófico, de un diccionario filosófico, Ferrater Mora, que yo saco, que es síntesis. Equivale primariamente a unión o unificación, integración, etc., cuyo resultado es algo más complejo que cualquiera de los elementos unidos. Puede decirse que en general la síntesis es la acción o efecto de pasar de lo más simple a lo más complejo. Por eso podemos tener varias gimnasias que son elementos simples y juntándolas hacemos algo más complejo de lo que era antes, ¿sí? El mismo texto plantea que Kant entiende la síntesis como unificación. Por síntesis, en su sentido más general, entiendo el acto de reunir las diferentes representaciones, unas y otras, y de aprehender lo diverso de ellas en un solo acto de conocimiento. Esa es la idea. Cuando se habla de, van a escuchar hablar, como les repito, los que cursen en el segundo cuatrimestre de gimnasia síntesis, la gimnasia síntesis no se puede explicar, porque será la que construye cada uno con el saber gímnico que tenga. El diccionario filosófico, veíamos que estos son los dos planteos, ¿no? La integración, el acto de unir diferentes representaciones, esto es lo que planteaba el diccionario. Este concepto se ve reflejado ya en el libro que veíamos, La teoría general de la gimnasia, del matrimonio Langlade. Fíjense lo que planteaban ellos en 1986. En realidad, anteriormente, porque este libro se fue construyendo en etapas, y en todo caso, si esta es la primera edición, creo, no estoy seguro, no creo que no es la primera edición, pero después lo fueron uniendo. Ya fines de los 70, principios de los 80, ya estaba este libro. Y ellos planteaban no aferrarse a ninguna escuela, línea o método gimnástico, dicen ellos. Haciendo, por el contrario, un llamado a todas las formas de ejercicios reconocidas, formativas y educativas, y adecuándolas a principios directores generales. ¿Sí se entiende? Ya ellos en ese momento planteaban esto de no aferrarse a una línea de gimnasia. Fíjense que esto, ellos dicen que pasa, ¿recuerdan esta estructura que ellos habían armado? Como que acá empiezan unos movimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está mucho más aislado en cada país, y sin embargo acá, por ejemplo, en el centro, bueno, ya no es solo Alemania, está Alemania, Suiza, Austria, ¿sí? En el norte está Finlandia, ya empieza a ser incipiente, y todo eso se produce mucho más en este periodo que va de 1939 en adelante. Ellos hablan de 1939 acá. ¿Por qué de 1900 a 1939? Ponen un hito acá en 1939. ¿Por qué en 1939? Creo que no lo dije, pero el 20 de julio de 1939, en Estocolmo, en Suecia, se produce lo que se denominó la primera lingiada, en homenaje a los 100 años de la muerte de Ling. Y ahí es donde realmente se ven las distintas corrientes, en este caso los distintos movimientos,
comparten lo que están haciendo, ven lo que está haciendo cada uno en vivo y en directo, digamos, y ahí empieza este periodo, por eso ellos lo ponen acá, de influencias recíprocas y universalización de los conceptos gimnásticos, o inclusive ellos le llaman fusión de los sistemas, donde se van fusionando, ¿no? Estos autores expresan que es un error entender la concepción de universalización con orientar la gimnasia a una sola modalidad o línea, bueno, lo que ya decíamos, proponen estudiar las gimnasias del pasado y sus repercusiones en el presente para comprender las propuestas gímnicas actuales. Por eso es la idea, ¿no? Siempre que se repite en este concepto, ¿no?, de gimnasia síntesis, intentan una síntesis que brinde principios orientadores sin aceptar como bueno lo moderno. Bueno, todo lo moderno es bueno, decían ellos, ¿no? Sin desestimar lo antiguo, sin juzgar sus principios intrínsecos y sin caer en un eclecticismo. Bueno, acá eclecticismo me parece que ellos lo utilizan en sentido, una connotación negativa. Quizás lo confunden con sincretismo, donde el sincretismo es como un pegar mosaicos uno al lado de otro. El eclecticismo habla de este tema de que se juntan y crean algo mejor. No sé por dónde viene. Bueno, esta impronta de la gimnasia síntesis que promovió el matrimonio Langlade, la fue desarrollando el profesor Mariano Giraldes, que si todavía no han leído nada, van a leer a lo largo de la carrera, y seguramente muchos de ustedes lo van a conocer porque Mariano Giraldes vive en Capital Federal y es profesor de la maestría en educación corporal y viene todos los años, y este año tal vez aunque sea a través de virtualmente, porque no sabemos cómo se va a hacer el congreso, pero se va a hacer un congreso, así que quizás lo conozcan. Y él plantea, entiendo que este es el segundo libro, de 1985, La gimnasia formativa en la niñez y en la adolescencia, mencionaba como una de las características de la gimnasia formativa, de todas las escuelas o corrientes gimnásticas, rescata los principios y técnicas, la gimnasia formativa rescata, ¿no?, los principios y técnicas que pueden ser de utilidad para cumplir con los objetivos pedagógicos, ¿no? Se relaciona totalmente con esto. Y él dedica un capítulo, si no me olvidé, creo que es el 6, que se llama justamente Las corrientes o escuelas gimnásticas. Ya en el año 2001, el último libro que escribió Mariano se llama Gimnasia, el futuro anterior de rechazo, retornos y renovaciones. Dice, marca cuál es el planteo de su concepción gímnica. Rescatar de cada corriente elementos que sean claramente identificables con las mismas e integrarlos en un planteo enriquecedor para todas ellas. Bueno, está este concepto, ¿no?, de la gimnasia síntesis. La gimnasia es un producto de mercado, habla el texto que escribí yo, y Mariano Giraldes dice en un artículo que está en internet, para quienes les interesa, se llama este artículo La gimnasia en los márgenes, la refutación de lo impuesto, justamente habla de qué gimnasia se puede llegar a construir en los márgenes de la gimnasia de mercado, que es la que está más difundida en la actualidad. La gente de la escuela no quiere hacer gimnasia, es todo cansador, ¿no?, pero paga. Eso sí, paga para ir a un gimnasio a que le den clase de gimnasia. Y él plantea, parecería que solo resta aceptar que la enseñanza de la gimnasia desaparezca de la propuesta escolar. Es una especie de rendición ante el sobrevalorado deporte, o transar con unas gimnasias que se ofrecen con la lógica de las mercancías. Fíjense este tema de la lógica de las mercancías, por eso se habla de la gimnasia de mercado, sencillamente porque son de general aceptación. Este de general aceptación, vamos a ver que tampoco no es una cosa, bueno, yo, una cosa de individuo autosuficiente que elige, ¿no? Es una mercancía más y se impone como una moda. Ahora vamos a ver un poquito. Giraldes plantea
Las funciones de la moda, como estamos hablando de esto que yo les decía, la gimnasia de mercado y la gimnasia son una moda, las funciones de la moda son unir y distinguir. Une a los que la siguen, distinguiéndolos de los que no lo hacen. Una vez que fue incorporada masivamente, simplemente hay que instalar otra moda, constituyéndose en una carrera sin fin, dice Mariano Giraldes en el 2001, ¿no? Las funciones de la moda, dice él, son unir y distinguir. Él no lo menciona entre la bibliografía, bueno, particularmente este párrafo en el libro no tiene una cita, y en la bibliografía general del libro tampoco menciona, pero yo he tomado para analizar esto muy brevemente, porque hay libros escritos, ¿no?, de la gimnasia como mercancía, la gimnasia esta enlatada, le dicen, ¿sí?, como producto de mercado, hay libros escritos, pero muy brevemente porque también está mencionado en el libro, en el capítulo del libro que escribí yo, para analizar este párrafo del libro de Giraldes, yo tomo a un sociólogo y filósofo alemán que se llamó Georg Simmel, que escribió un libro en 1905 que se llama Filosofía de la Moda. Y él justamente dice esto: la moda, dice, satisface dos tendencias, la de unir y de distinguir. Por eso digo yo que supongo que lo ha tomado de acá, o de alguien que lo tomó de acá, pero no lo menciona. Y plantea, ¿qué es esto de unir? Satisface las necesidades de cohesión del individuo con su grupo. Claro, si vos querés pertenecer a un grupo y todos siguen esa moda, bueno, si querés ser parte de este grupo tenés que seguir esta moda, ¿no? Y por otro lado, distinguir. ¿Por qué distingue? Porque justamente une y separa. Esa es lo paradójico, digo yo. La moda une y separa. ¿Por qué distinguir? Destacarse, diferenciarse, es un honor, traza un círculo en torno a sí que separa de los demás. Claro, porque hay gente que puede seguir la moda y gente que no puede seguir la moda. Ahora, ¿qué pasa cuando todos están siguiendo la moda? Lo que dice acá Mariano. Bueno, se instala otra moda. Entonces, es decir, hace 20 años, por decir, la moda era el body pump. Si vemos hoy, seguramente muy pocos gimnasios, no sé si ustedes, alguno lo ha escuchado nombrar, pero bueno, había una gimnasia que era una persona arriba de una tarima con micrófono inalámbrico, con un track que se cambiaba cada 3 o 4 meses de música, con unas pesitas de baja intensidad, con barras con baja intensidad, las barras todas revestidas en plástico. Era una marca, es una marca, Body Pump, y vos no podías poner en la puerta de tu gimnasio acá se da Body Pump, aunque tuviese las mismas pesitas que la compraste en otro lado, porque era una marca, tenías que pagar la patente. Bueno, hoy casi no se hace, pero entonces, bueno, surgen cosas nuevas, como el CrossFit o otras gimnasias. Las modas de la clase social superior se diferencian de la inferior y son abandonadas en el momento en que ésta comienza a acceder a ellas. Claro, en un momento está de moda ahora el CrossFit. Entonces, dentro de 10 años, cuando todo el mundo está haciendo CrossFit, tenemos que imponer otra moda, ¿no? Entonces la gente no quiere hacer gimnasia en su casa, ni gimnasia. ¿Por qué? Porque la otra cosa que hay otro sociólogo norteamericano que se llama Veblen, que habla de que el ocio, la importancia del capitalismo es la vida ociosa y el consumo conspicuo, ¿sí? El consumo que es superficial. Y en todo caso, todo eso tiene que tener visibilidad, porque si no, ¿para qué sirve si nadie lo ve? Entonces, si yo me saco una foto, estoy en el gimnasio, estoy haciendo CrossFit. Ya cuando todo el mundo está haciendo CrossFit, ya no sirve esto. Tenemos que instalar otra moda, ¿no? Bueno, nada, relacionando esto también con el párrafo, esto lo menciona Jorge Lozano. Bueno, yo lo que digo es, en relación a esto,
bueno, hay una canción, no sé si la conocen, que se llama O Tiempo No Para, el tiempo no para, ¿no? Escrita por Brandao y Carusa, que acá la hizo famoso un grupo que no creo que lo conozcan, Bersuit Vergarabat, que no, la canción esta El tiempo no para, y él decía, veo un museo de grandes novedades. Y a mí me suena esto, las gimnasias actuales. No veo nada nuevo en estas gimnasias de mercado. Fíjense, por poner un ejemplo, todo parques calistenia y street workout, ¿no? Parques de calistenia, esta es una publicidad. Te arman el parque de calistenia para hacer ejercicio, ¿no? Y te venden, te instalan esto, puede ser personal, me imagino, o puede ser, por ejemplo, un municipio, que pongan una plaza, te arman ¿esto cómo se llama? Calistenia Street Workout, ¿no? Ah, es lo último en Europa, el street workout. Street workout es hacer gimnasia en la calle, inclusive se montan estos aparatos, pero hay otros que lo hacen con los elementos de la vía pública, con bancos en una plaza, se suben con un árbol, con cualquier cosa puede. Algo que lo hacía Ian a principios del siglo XVIII. Pero ponele, esto ves $500, $600 van en el aparato. Y tenés la marca, ¿no? Street workout. Bueno, fíjense los aparatos, lo que yo les decía. Este es el libro de 1816 de Jan Eiselen, gimnasia alemana, Turkus, Deutsche Turkus, ¿no? Se pueden ver acá, a ver, esperen que desaparezco yo, así se ve. Se pueden ver acá los aparatos, ¿sí? Hay barras de salto, potros, ¿sí? Las vigas, ¿no? Que es tan diferente a lo que muestran ahora, lo que arman ahora con el street workout. Ah, le quería mostrar. Mirá, fíjense ahí, street workout. No están haciendo gimnasia artística, estos son unos aparatos sofisticados que podés pagar $500. Ellos no están haciendo street workout. Por eso este tema de veo museo de grandes novedades. Este es el primer libro de calistenia, que es de 1827. 1827, el primer libro de calistenia. Y ahora te venden calistenia street workout como una novedad. Bueno, vamos a la enseñanza en términos más estrictos. Joan Amos Comenio, que publicó un libro que se llama Didáctica Magna, que es un libro muy extenso y que se lo considera el creador de la disciplina la didáctica. Su gran postulado fue el que se sigue. El objetivo es enseñar todo a todos. Estamos hablando de que el siglo XVII no hay un sistema educativo, ¿no? Como el que se empezó a conocer durante el siglo XVIII, principios del XIX. Y todo se va a enseñar todo a todos con un mismo método. Cualquier disciplina, bueno, obviamente nosotros no compartimos esto de que haya un solo método para enseñar todo a todos. Pero bueno, lo que se ve en este libro es la influencia, fueron contemporáneos de Descartes, porque habla de esto de partir el conocimiento en muchos pedazos, de ir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. Habla de esto Comenio, y si bien no está comprobado que se hayan juntado con René Descartes, por lo menos
que es lo que plantea René Descartes en las reglas del método. Por lo menos ha habido un intercambio epistolar, eso es seguro, y se ve su influencia. Con respecto a la didáctica hay dos posturas, ¿no? La didáctica no sirve para nada o un buen método soluciona todo. Es muy difícil de concentrarse en cualquiera de las dos posturas, casi son extremistas, y en este caso, digamos que yo por lo menos tengo una posición intermedia. Bueno, no puedo decir que la didáctica no sirva para nada, pero no voy a decir que la didáctica lo va a solucionar todo, ¿sí? Actualmente el saber didáctico está devaluado, se lo considera un conocimiento innecesario, sin fundamento y poco riguroso. Planteaba se plantea en el texto. Alicia Camilloni, una profesora de pedagogía, de filosofía argentina ya fallecida, plantea que esta postura habla de la ilusión del didacticismo. Lo que dice en la didáctica no sirve para nada, esto dice, está devaluada, la didáctica no sirve para nada. Bueno, esta postura habla de la ilusión del didacticismo. Bueno, no es necesaria la didáctica. Se cree que al docente solo le alcanza con dominar el contenido sin comprometerse con alguna estrategia metodológica. Bueno, yo sé el contenido, lo estudié, sé mucho del contenido, no, y voy y lo transmito. Y bueno, el que lo agarra, y el que no lo agarra no es mi problema, ¿no? Uno tiene muchas veces la costumbre de decir, bueno, yo sobre el aprendizaje no puedo hacer nada, ¿no? Porque en definitiva es así. Nosotros sobre el aprendizaje lo que podemos hacer es tratar de mejorar mi enseñanza. Y en todo caso, en ese proceso de tratar de mejorar mi enseñanza, hacerla diversificada, usar distintas estrategias, bueno, es un planteo didáctico. Si yo siempre hago lo mismo y nunca obtengo resultados, bueno, tendría que hacer algo en mi propuesta de enseñanza. Si bien yo puedo cambiar 8.000 estrategias y si la persona no quiere aprender, yo no le voy a enseñar, porque el que no quiere aprender no va a aprender. Esta postura incurre en una paradoja del sujeto joven y maduro a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Plantea Alicia Camilloni esto. Esta postura incurre en la paradoja del sujeto joven y maduro a la vez. Claro, es joven, porque se está formando, pero a la vez es maduro. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, yo esto que les decía, y yo le expliqué, si no estudió, problema de él, y si no es responsable, problema de él, y si no lo entendió, y bueno, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿es joven o es maduro? Es joven y tiene que ser maduro y responsable y tener la posibilidad de conocer nuevos conceptos independientemente de la ayuda de nadie, no sé, ¿no? Que se responsabiliza al estudiante por los resultados del aprendizaje. Si no aprendió, no es mi problema. Que yo no pueda incidir directamente sobre el aprendido, porque yo no le puedo dar cuerda a alguien, o como hablaba Pablo Freire de la educación bancaria, yo no le puedo depositar el conocimiento a alguien, pero puedo hacer algo para ayudarlo a que aprenda. Pero por otro lado, tampoco podemos garantizar un aprendizaje homogéneamente distribuido por más esfuerzos que hagamos. Bueno, lo que les decía, yo puedo hacer cosas, tratar, es lo que hacemos nosotros, vamos cambiando. En el primer cuatrimestre estamos aprendiendo en la virtualidad. En el primer cuatrimestre no hacíamos encuentros sincrónicos, después pusimos sincrónicos. Yo ponía audios de los libros, busco alternativas. Si veo que no tengo resultado, algo tengo que hacer. Bueno, Ángel Díaz Barriga es un doctor en pedagogía mexicano, es contemporáneo, vive todavía Ángel Díaz Barriga. Él propone en este libro de 1997, Didáctica y Currículum, dice, ¿cuál es su propuesta para la enseñanza? Hacer una síntesis. Y dice, las síntesis iniciales, los análisis que de estas se desprenden, y las nuevas síntesis que se configuran a partir de los momentos anteriores, están vinculados a la necesidad de identificar una articulación entre el contenido de un curso y el aprendizaje de los alumnos, considerando su edad, condiciones socioeconómicas, culturales y los apoyos institucionales existentes. Léanla,
paren el video, por ahí léanla detenidamente esta frase, y Ricardo Crisorio, en base a esto que plantea Ángel Díaz Barriga, como digo, es un pedagogo, no se dedica a la educación física, no hizo una propuesta, hace una propuesta para la enseñanza, es especialista en didáctica, una propuesta en términos generales. Ricardo Crisorio lo que hace es sistematiza esta propuesta y la adapta, ¿no?, para el campo de la educación física. Y plantea una serie de principios que se relacionan casi directamente con lo que dice Ángel Díaz Barriga. Entonces, dice, un principio es el análisis del contenido. Bueno, esto no voy a profundizar mucho porque o lo vieron o lo van a ver en un texto de Ricardo Crisorio que se llama La enseñanza del básquetbol. Tiene 5 puntos y en el punto número 5 él habla de justamente los principios que orientan la enseñanza, los denomina él. Los 4 principios que orientan la enseñanza del básquetbol, pero eso se puede extrapolar a todo el deporte, con sus respectivas adaptaciones al contenido, porque lo que cambia en la propuesta es el contenido, e inclusive a la gimnasia y al juego. ¿Qué dice? Por eso digo, no voy a... Pero de lo que habla acá en relación al deporte es de seguir la lógica interna, ¿no? Las reglas, los objetivos, las situaciones y las acciones, la famosa regla mnemotécnica, la rosa, reglas, objetivos, situaciones y acciones, que no pueden ser osar, azor, raso, es rosa, porque las reglas determinan objetivos, los objetivos determinan situaciones y las situaciones determinan acciones. Ya, si no lo vieron, ya lo van a ver. Y lo que dice que, bueno, si yo tengo que enseñar algo, lo primero que tengo que aprender es el contenido. Crisorio dice en ese caso, si yo tengo que enseñar básquetbol, bueno, tengo que tener todo el básquetbol en la cabeza. Él escribe esto también como queja ante las propuestas metodológicas, ¿sí? Esas recetas metodológicas, esos pasos metodológicos. Bueno, para enseñar una destreza está el paso 1, 2, 3, 4, y acá no se tiene en cuenta el contexto, no se tiene en cuenta qué saben del contenido de los estudiantes, es para todos igual, ¿sí? Y entonces esa es su queja. Esos programas, esos proyectos a cortísimo plazo, lo que hace él es una propuesta a largo plazo. Obviamente lean el texto, pero dice, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es difícil tener una continuidad. Para eso tenés que tener, si es a largo plazo, yo tendría que tener a los chicos en todos los sucesivos años, y es difícil que pase. Entonces está en contra de esas planificaciones a corto plazo, dice él, aunque quienes recién comienzan necesariamente las van a necesitar. Por ejemplo, un cuestionamiento de eso, ¿qué es un planteamiento a corto plazo? Es el plan de clase que les piden o les van a pedir en la clase de gimnasia. Es una cosa bien estructurada, están todos los ejercicios, los tiempos, todo. ¿Eso quiere decir que está mal? No, porque justamente ustedes están emprendiendo y están incorporando el contenido, pero quien tiene todo el contenido de la gimnasia en la cabeza, o la mayor cantidad que pueda tener, puede armar en el momento, en función de las necesidades, una clase. Y la realidad los va a llevar por ese lado, porque si les va a pasar, no sé, mi mujer trabajaba en 10 escuelas, ¿qué va a planificar para 10 escuelas? Bueno. Otro principio es los problemas teóricos y prácticos de la enseñanza y del aprendizaje. Decíamos que esto está un poco superado porque los problemas de la enseñanza se van a ver en el punto número 4, y en relación al aprendizaje hay muchas teorías del aprendizaje, pero son todas teorías que por ahí las podemos saber, nos pueden interesar, nos pueden ayudar de algo, pero no van a ser determinantes para nada. El tercer punto es el marco político contextual, que yo, bueno, tengo que ver en dónde voy a enseñar, a quiénes les voy a enseñar, en qué escuela, en un club, en esta escuela, a qué grado, ¿no? Tengo que tener en cuenta el marco político contextual, los intereses de la sociedad local, de donde yo tenga que dar la clase,
Pero eso no quiere decir que esto vaya a tener que posibilitar el cambio del contenido. El contenido es universal y en todo caso los sujetos son particulares. Yo voy a tener que particularizar al sujeto y universalizar el contenido, porque el contenido es así. Si en este caso el libro, este texto es la enseñanza del básquetbol, si yo tengo que invocar la pelota en el aro, no puede ser que la invoque de abajo para arriba porque es más fácil, porque el contenido no dice eso, ¿sí? Y por último, la configuración espiralada de la enseñanza, que se mueve entre dos momentos de síntesis y análisis. La configuración espiralada de la enseñanza, la gran pregunta es cómo empezar. ¿Comenzamos por la síntesis o comenzamos por el análisis? La configuración espiralada es una práctica dialéctica que, como decía Díaz Barriga, se da indefinidamente entre síntesis y análisis. Pero ¿cómo empezamos? ¿Empezamos con la síntesis o comenzamos con el análisis? Recuerden que nosotros proponíamos una gimnasia síntesis y decía el diccionario que la gimnasia síntesis es la operación inversa al análisis, ¿sí? Y en realidad, esa también no es una buena pregunta, comenzar por la síntesis o por el análisis. Hay que comenzar por un diagnóstico. Esto está explicado en el texto de Crisorio, pero muchas veces se soslaya. ¿Por qué con un diagnóstico? Porque si yo tengo que enseñar determinado contenido, no sé a priori cuánto saben mis estudiantes de lo que yo tengo que enseñar. Entonces yo tengo que diagnosticar qué saben de lo que yo tengo que enseñar. Entonces hago un diagnóstico que no sé cuál es el diagnóstico. Cada uno hará su diagnóstico. El diagnóstico puede ser preguntar. Bueno, tengo que enseñar básquet, ¿qué saben de básquet? Tengo que enseñar gimnasia con música. Bueno, alguna vez hicieron, no sé, podría preguntar o podría buscar otras estrategias. Pero yo tengo que establecer un diagnóstico de lo que saben. En todo caso, sí, después de establecer el diagnóstico, hago la síntesis. Fíjense acá cómo opera la definición. Exposición de conjunto, apreciación global, reunión de elementos de un todo. Síntesis es la operación inversa en análisis, lo que les decía. Bueno, yo voy a hacer una síntesis y después voy a hacer un análisis. Esto es lo que explica ese texto y lo que yo explico en mi texto, en el capítulo La gimnasia del futuro anterior. Traigo esto del texto de Crisorio. Y el texto de Crisorio dice, resueltos los problemas en situaciones facilitadas, ¿qué pasa cuando hago el diagnóstico, voy a la síntesis, hago el análisis, y después, resueltos los problemas en situaciones facilitadas, vuelvo a la síntesis? Así, más o menos, se explica en el texto de Crisorio, y no muy distinto lo he explicado yo en ese momento, en ese 2009. Vamos de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es resuelto los problemas en situaciones facilitadas? No está explicado en el texto de Crisorio. Entonces, una interpretación personal. Bueno, yo voy a hacer mi interpretación personal. Hacemos el diagnóstico. Imaginamos que de ese contenido que yo tengo que enseñar no saben nada. Entonces voy a empezar por lo básico. Voy a hacer una síntesis del contenido. De lo básico del contenido. Este contenido esto sería una pregunta, ¿es universal? No, no es universal. ¿Por qué no es universal? Porque si no, no necesitaría el diagnóstico. ¿Para qué es el diagnóstico? Esto es una síntesis universal. ¿Ven? Balonmano, metodología del atletismo, metodología de la enseñanza del fútbol, habilidad, metodología de la enseñanza, metodología. Hay una metodología. Acá yo quiero enseñar algo, una destreza, ven los dibujitos. Bueno, entonces está en gimnasia artística. Al paso 1, el potrillito, el barquito, el perrito, el conejito, bueno, me sale la vertical. ¿Para quién? Para todos es igual. Sepan lo que sepan, momento en el momento, para todo contexto, para todo. Me agarro el libro, es facilísimo dar clase así, es muy fácil, ¿sí? Pero trato a todos como objetos, son todos el objeto de un producto que yo tengo un conocimiento que tengo que meter ahí como sea, ¿no? Bueno, esto no es lo que proponemos nosotros.
Entonces, yo haré la síntesis, voy a dar mi clase, van a surgir problemas, porque si no surgieran problemas, ¿para qué estoy yo? Tengo que enseñar algo, y tengo que dar, la síntesis implica algo, yo tengo que dar algo que no sabe. Les doy la síntesis y no les sale. Entonces vamos a una instancia de análisis. Esta instancia de análisis es conjunta, es del docente, de la docente con los estudiantes, con las estudiantes, pero los protagonistas tienen que ser los estudiantes. ¿Por qué? Y porque si yo les digo, mirá, esto no funciona porque estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal, bueno, todo eso ya lo sabía antes. Cuando hice el diagnóstico ya sé que no saben nada. Entonces, lo importante que se da acá es que tiene un rol protagónico el estudiante, la estudiante, que dice, bueno, sí, yo tuve dificultades con esto, me pareció aquello, me parece que me tendría que enseñar esto, que se dé cuenta de cuál es la necesidad, de lo que carece. Y entonces sí, yo lo voy a guiar, la voy a guiar, y voy a enseñar lo que me dicen que creen que sea necesario. ¿Sí? Entonces dice, resuelto los problemas en situaciones facilitadas. ¿Cómo se resuelven los problemas que surgieron en la síntesis y que se determinaron que son los culpables de que no se pueda progresar en el aprendizaje? Yo tengo que enseñar, algo tengo que enseñar. No sé si la síntesis era un juego, vamos a poner, un juego que involucraba saltar lejos. Estoy diciendo cualquier pavada. El juego implicaba saltar lejos. ¿Y qué pasó? No salía el juego porque no sabían saltar, o no tenían fuerza para saltar. No sabían las dos cosas. No tenían la técnica y no tenían las posibilidades corporales. Bueno, entonces hacemos el análisis y bueno, yo lo voy guiando, en todo caso lo voy coordinando, pero surge algo que parece que fue obvio. Sí, yo quería saltar y nunca llegaba porque no tengo fuerza, o porque no sé saltar, se paraba los pies, no sé lo que sea. Eso surge del análisis. Bueno, ¿qué necesita? Dice, ¿me enseña a saltar? Bueno, te voy a enseñar a saltar. Y yo le enseñaré a saltar, o le enseñaré, si fuese, cómo mejorar la fuerza de las piernas, lo que sea que surge, no de acá. Yo algo tengo que hacer. Después, sí, esa es la otra cosa. Yo enseño, pero no sé si se va a aprender. Vamos a suponer que pasa lo mejor, que se aprenda. Bueno, si se aprende, haciendo gimnasia. ¿Por qué digo haciendo gimnasia se aprende? Porque, por ejemplo, si se carecía de una técnica, y yo enseño la técnica, no vamos a plantear acá cómo la enseño, cualquier estrategia que haya usado para enseñarla, después la enseñé y tienen, en todo caso, intelectualmente el saber. Pero eso no se constituye en un saber hasta que me sirva para cambiar mi relación con el mundo. Y mi relación con el mundo la voy a cambiar si yo puedo saltar bien, en este caso. Entonces tengo que incorporarlo, ese conocimiento, para que se transforme en un saber. Y entonces, para después poder operar en el mundo, en este caso en el juego, lo tengo que dotar de una característica gímnica a esa práctica. No le puedo decir, bueno, anda a saltar, ahora que te enseñé a saltar, anda a practicar a saltar. No, le daré un volumen. Bueno, hacer 3 series de 10 saltos, en cada serie recuperá 2 minutos, tiene que tener tanta duración, tanta altura, tanta intensidad, ¿no? Largo, alto. O sea, le doy intensidad, le doy volumen, le doy recuperación. Por eso tiene que hacer gimnasia. Yo digo que está haciendo gimnasia. Y entonces sí, cuando yo veo que ahora saltan bien, obviamente esto no quiere decir que esto va a pasar en una clase, pero cuando esto ocurre, ahí sí volvemos a la síntesis. Y en todo caso, este circuito es eterno, porque siempre va a haber algo para enseñar y siempre va a haber algo para aprender. Bueno, terminamos con la gimnasia. En la próxima clase se va a ver juego y las relaciones entre las distintas prácticas corporales. Gracias, cuídense, nos estamos viendo en los horarios de consulta.